dentro de la sociedad y la cultura que estamos viviendo. Mucha gente ha llamado a este tiempo una era posmoderna, después del modernismo. Y vamos a comenzar haciendo una oración para que el Señor, como predicábamos el domingo pasado, que puede ver el mensaje ya sea por YouTube, por Facebook, está en Facebook, en YouTube, en el blog de la iglesia, y el que no pudo estar aquí lo puede buscar. Pero el domingo pasado hablábamos que la verdad en la palabra es algo más que algo que no es mentira. Sabemos que la verdad es algo que no es mentira, pero la verdad en la palabra es aletheia. ¿Y qué decíamos, iglesia, que era aletheia? ¿Qué significaba aletheia? Revelación. Es algo que ya no está oculto, que fue revelado, que fue mostrado. Y eso es lo que estamos hablando hoy también. Seguimos en esa misma línea de tener una revelación que no creías. Yo no creía en la revelación de Dios. Yo vivía en el mundo sin esperanza y sin Dios y sin revelación. Yo vivía en tinieblas. Yo pertenecía al reino de las tinieblas hasta que la luz de Cristo me alumbró. Por eso es que la palabra dice: levántate tú que duermes de entre los muertos y la luz de Cristo, ¿qué? Te alumbrará. Y cuando la luz de Cristo te alumbra, se te empiezan a revelar las cosas de Dios. Y empiezas a entender las cosas de Dios. La palabra dice que para el hombre natural, o sea, para el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre, la mujer, el ser humano que no ha nacido de nuevo, el ser humano que no tiene esa relación con el espíritu de verdad, con el espíritu de revelación, con el espíritu de aletheia, las cosas de Dios son locura y no se pueden entender, son incomprensibles. O sea, necesitamos al Espíritu Santo para entender aquellas cosas que son de Dios. Y con todo y eso hay cosas que no vamos a entender, pero en el Espíritu las creemos aunque no las entendemos. Y tenemos una convicción de que es así, aunque no sabemos por qué. Sabemos que es así. Benigín decía que la fe era saber que tú sabías que era así. Es como que saber que tú sabías. Una convicción, es algo que es sobrenatural. Y es inolvidable. Una vez tú recibes una revelación de Dios, no la puedes olvidar. Porque no la puedes olvidar porque marca tu vida, marca tu ser. Así que, siguiendo en esa línea, en este tiempo posmoderno estamos enfrentando muchas situaciones y muchas teorías y muchas doctrinas y vientos de doctrinas que vienen a movernos de nuestra posición en la Escritura y en Cristo y en la revelación de Dios. Y quizá usted no se sienta muy movido, y la persona mientras más tradicional es, probablemente menos se sienta movido. Pero la persona mientras más joven es y mientras menos tradicional es, más fácil podría moverse. Nuestro rol como maestro en la palabra y parte del ministerio quíntuple de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es enseñar la verdad y educar en la verdad para que tengamos la unidad de la fe y no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, dice la palabra en el libro de Efesios. Y no, en este tiempo queremos establecer unas verdades bíblicas, una revelación bíblica que está siendo contradecida, está siendo refutada por gente que no lee bien la Biblia o que ha leído la Biblia sin la revelación del Espíritu Santo, o que muchas veces usan versículos de la Biblia para sacarlos de contexto y tener un pretexto para justificar sus malas acciones, sus malos pensamientos, su mala cultura o sus malas intenciones. Pero no es lo que la Biblia tenía intencionado. Y la semana pasada hablamos de las distintas perspectivas que la gente tiene según su cultura, según su sociedad. Y dijimos que era un peligro interpretar la Biblia basándose en
esas perspectivas particulares. Es más, la Escritura dice, y eso no lo dijimos la semana pasada, pero está en 1 de Pedro capítulo 1, que interpretar la Biblia de manera individual, o sea, personal, desde mi propia perspectiva, no es correcto. Que no es de interpretación privada. La Biblia dice que las Escrituras son de una interpretación dada por Dios. El mismo que inspira las Escrituras las interpreta. Por eso es que el Espíritu Santo es tan necesario. Y yo siempre, cuando doy clases de interpretación bíblica, siempre doy esta frasecita que usted la puede anotar. Es que leer las Escrituras sin el Espíritu Santo es como leer en un cuarto oscuro. Es igual. Usted no va a poder comprender lo que está leyendo si no hay la mediación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es necesario. Y siempre que el Espíritu Santo interviene a revelarte algo, te va a llevar una convicción. Te va a pasar como cuando Felipe se encontró con el etíope y el etíope no entendía las Escrituras y el Espíritu llevó a Felipe a donde el etíope y Felipe le ministra en el Espíritu al etíope. El etíope no solamente entendió que las Escrituras hablaban de que Jesús era el Mesías, sino que se quiso bautizar allí mismo. La revelación trae una convicción y la convicción trae una acción. Porque la fe sin obra es muerta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo hasta ahí? Eso es como una introducción, pero prediqué ya, puedo enganchar y nos vamos. Así que, entrando en el tema ya, vamos a estar tocando la justicia de Dios y el derecho civil. ¿Cuántos han escuchado en estos días mucho hablar del derecho civil, el derecho de la mujer? Vamos a declarar un estado de emergencia porque hay muchos homicidios de mujeres, se están matando a las mujeres. Pero entonces, cuando vamos a las estadísticas, no es que se estén matando más mujeres que hombres. Mueren más hombres todavía que mujeres. Y con esto no estoy menospreciando la muerte de las mujeres. Tampoco estoy diciendo, lo que pasa es que si los dos valen lo mismo, están muriendo más hombres. Lo que pasa es que cuando muere un hombre, la gente dice, murió por droga, murió por malcriado, murió porque se la estaba pegando a otro y el tipo lo cogió y le metió un tiro. Y como que cuando muere un hombre se lo merece morirse. En estos días casi dicen que la muchacha esta que era acusada del gobierno federal y que era testigo del gobierno federal, que la asesinaron por estar en el bajo mundo y tener relaciones con una organización criminal colombiana y terrorista y estar trabajando en Puerto Rico en asociación con ellos, casi dicen que eso es feminicidio. Casi. Estaban a punto de decirlo, que la mataron por ser mujer. Y eso lo quiero aclarar porque no todo el mundo que es mujer y muere a manos de otra persona muere porque es mujer. Claro, hay violencia contra la mujer, igual que hay violencia contra los hombres, igual que hay violencia contra los niños y hay violencia contra los ancianos. Y los grupos más vulnerables en el mundo entero van en este orden. Los niños primero, porque son los menos que se pueden defender. Las mujeres segundo y los ancianos tercero. Por eso es que usted ve que a los viejitos les roban el cheque del seguro social. Por eso es que tú ves que al viejito lo tratan mal y lo dejan así. ¿Cuántos recuerdan cuántos ancianos en el ministerio de nosotros de Fiambreras de Amor nos encontramos nosotros viviendo en condiciones infrahumanas, abandonados por su familia? Eso es violencia, eso es maltrato, eso es violentar derechos de un ser humano. Y tú ibas y preguntabas, y tu cheque del seguro social, ¿por qué tú vives aquí si te supone que tú recibas un chequecito, unos cupones? ¿Por qué tienes hambre? Ah, es que yo tengo un tutor, mi hijo, mi hija, que es la que coge los chavos, pero no te compra las cosas. Entonces vemos una corrupción generalizada en el ser humano que participamos de ella los hombres y participamos de ella las mujeres.
Y el que crea que no participa de la corrupción ya está corrupto. La Biblia dice que todo hombre peca. Todos hemos pecado. Y esa es la corrupción, el pecado. El nombre de la corrupción es el pecado. Y la Biblia dice que todo hombre peca y el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Y es mentiroso. ¿Por qué? Porque todos en algún momento dado nos hemos corrompido, en especial ante la ley de Dios. Hay mucha gente que dice, yo nunca he hecho nada malo ante la ley de los hombres. Pero ante la ley de Dios, créame que todos necesitábamos ser salvos porque todos hicimos algo. El único ser humano que ha pasado por esta tierra y no cometió ninguna falta, no se corrompió en nada, que fue sin mancha y sin arruga, perfecto, ¿quién fue? Jesucristo. Amén. Así que todos los demás pues caemos en ese potencial o en la acción de habernos corrompido en algún momento dado. Así que tenemos que cuidarnos, como dice la palabra, el que cree que esté firme, cuide que no caiga, porque nos podemos caer. Y a veces creernos demasiado firme prepara el camino para la caída. La palabra dice que la altivez y el orgullo anteceden la caída. Total, ¿por qué Satanás pecó? Por orgullo contra Dios. ¿Por qué pecamos nosotros? Por orgullo contra Dios. Creernos que sabemos más que Él, creernos que podemos sin Él, creernos que su palabra, su sabiduría no la necesitamos, que queremos hacer otra cosa, queremos caminar nuestro propio camino, que para nosotros muchas veces es recto, pero el fin de ese camino es de muerte. Así que estamos en este tiempo tratando de traerle una respuesta a las perspectivas que antagonizan la Biblia con los derechos civiles. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que la Biblia, este libro que yo tengo aquí, perpetúa la violación de derechos civiles. Yo lo he escuchado muchas veces en estos medios, en los medios de comunicación muchas veces en estos días. Casi siempre para el tiempo de las elecciones se polariza la sociedad americana en Estados Unidos y acá en nosotros. Se polariza en otros países como en Centroamérica y Centroamérica, que tienen un trasfondo un poquito más socialista, marxista, ateo, porque el marxismo y el socialismo lo que promovía era ser ateo. En esas universidades, esos estudiosos, esos estudiantes, esa cultura crea este antagonismo con la palabra y muchas veces entienden en la palabra mensajes que perpetúan la violación de los derechos civiles de los demás. De los derechos de los demás, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano. Y hoy yo quisiera traerte una perspectiva a ti y a los que nos escuchan por las redes sociales de cómo la Biblia en realidad no contradice esos derechos que la gente lucha por ellos. Y cómo un buen cristiano tampoco puede estar en contra de que la gente tenga derecho en esta vida. No sé si me entienden lo que le quiero decir. Vamos a poner esto en perspectiva, pero no en la perspectiva de los que quieren negar la Biblia, porque para ellos esto es un libro de manipulación y un libro autoritarista, totalitarista. Hay una filosofía que el feminismo está usando también, el feminismo de extrema izquierda, que se llama deconstructivismo. Podría traerle demasiada información de eso, pero en verdad no predicaría si me pongo a hablar de filosofía. Pero esa filosofía, una de las premisas que tiene, y fíjate, todavía estoy en el primer slide porque es que no me puedo mover. Una de las premisas que tiene, yo no sé si la pastora me debe ir para el domingo que viene o tienen a alguien ya, si no acabo hoy, pero vamos. Una de las premisas que tiene el deconstructivismo es que todo aquello que sea autoritario hay que deconstruirlo. ¿Y qué es deconstruir? Lo contrario a construir. ¿Qué es lo contrario a construir? ¿Cómo tú le llamas a algo contrario a construir? Destruir. Entonces hay un filósofo de esto que es argentino, que tiene hasta un libro, 2 libros tiene, que se llama Filosofía a Marronazo.
Y entonces en la carátula tú lo que ves es un tipo con un marrón como destruyendo una pared. Porque están destruyendo todo lo que es autoridad. Y en el deconstructivismo de género, el movimiento feminista ha dicho que ser hombre o ser mujer en unos roles específicos no es más que un acto autoritario de una sociedad o de una cultura que le impone a la gente que vive allí. Por ende, ¿qué hay que hacer? Deconstruirlo. Y de ahí es que sale la perspectiva de género, que el niño nace en una casa donde papá y mamá lo engendraron y lo trajeron al mundo, pero cuando él nazca en esa casa no hay roles de hombre ni mujer. Y él no es ni hombre ni mujer hasta que él mismo o ella misma diga si es él o ella, aunque haya nacido con genitalia de hombre o genitalia de mujer. Porque lo que está evitando es la imposición de la sociedad. Pero eso es una falacia. Usted no puede nacer en un vacío. Que usted naciera es porque el hombre fue hombre y la mujer fue mujer. Es más, usted pudo haber nacido de una probeta y necesitaba un hombre que donara la esperma y una mujer que donara un óvulo. Hay un rol y hay una sociedad, y nosotros no nacemos ni tabula rasa ni tabula social. Nosotros no, ni una raza, ni una sociedad raza, que no hay nada. No, nosotros nacemos en un ambiente psicosocial y nacemos ya con cosas adentro. El día que usted nace, para decir lo mínimo, ya usted trae memoria de cuando usted estaba en la barriga de su mamá. Si su mamá pasó estrés, si a su mamá le gritaron, si ella le cantó a usted, si ella le habló bonito, si le habló feo, si los deseos de ella contra usted eran buenos o eran malos. Todo eso usted ya lo empieza a traer cuando nace. Y eso no lo digo yo, lo dicen los mismos que niegan lo que yo estoy defendiendo. Son los psicólogos, los humanistas que dicen que esas cosas vienen cuando tú naces. Ya vienen. Ya hay una genética. Ya hay una programación. Y te digo más, como tú y yo fuimos engendrados en pecado, ya venimos en pecado. Por eso es que es necesario nacer de nuevo. Del agua, que es cuando nacemos de mamá. Porque ¿qué rompe la mamá? Fuente. ¿Naces de qué? Del agua. ¿En qué tú estás en la barriga? En el líquido amniótico, en agua. Y tienes que nacer del Espíritu. Por eso hay que nacer 2 veces para poder ser salvo. Y por eso es que cuando naces de nuevo eres una nueva criatura. Porque el pecado que estaba en ti desde Adán fue desactivado por el poder de la cruz en Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor si tú crees eso. Y eso es parte de la revelación de la palabra. Yo no puedo pretender que todo el mundo me crea. Yo sé que para el hombre natural, para el que no tiene el Espíritu Santo, esto es locura. Esto es cosa de loco. Por eso Nicodemo, antes de nacer de nuevo, le pregunta a Jesús: ¿y cómo volveré yo al vientre de mi madre? Porque no hace sentido, pero después hace sentido cuando tú entiendes la revelación de Dios por el Espíritu. Amén. Así que estamos en un tiempo en que se está deconstruyendo todo lo que suena a autoridad. Todo lo que estaba antes que nosotros naciéramos y tenía cierto sentido de autoridad. Esta filosofía que está en todos los movimientos liberales y en todos los movimientos de izquierda, como le llaman, está deconstruyendo todo lo que es autoridad. Todo lo que es autoridad. Y ellos levantan bandera en lo político a lo Marx, que hay que detener la oligarquía, que hay que detener a los fascistas, que hay que detener a los que están en el poder, hay que deconstruir las autoridades que existen hoy. Y llegan al punto que tienden a llegar a la anarquía. Pero entonces no hay una sociedad sin gobierno. Y a la larga ellos mismos se convierten en gobierno. Y terminan siendo autoritarios.
Testimonios tenemos de dictadores que todos empezaron luchando por los derechos del trabajador, de la clase obrera, del agricultor, de los pobres. Pregúntale a Castro. Pregúntale al Partido Comunista Chino. Que si ahora vamos a repartir todo entre todos porque todos vamos a tener lo mismo. Y nunca he visto uno de esos gobiernos humanos tener el gobierno comunista, por decirlo así, comunitario, que tenía la iglesia, que todos vendían las cosas que tenían y se la daban a los apóstoles y los apóstoles lo distribuían entre la iglesia y nadie tenía necesidad de nada. Cuando tú miras los gobiernos del mundo que son comunistas, tú ves una clase pequeña, militarizada y autoritaria con todos los bienes del mundo y la clase pobre enormemente grande, marginada y explotada. Y eso no me lo inventé yo. No me lo inventé yo. Eso es parte de la corrupción de este mundo. Esos son corazones corrompidos que a la que tienen un poco de poder, cito a Marx, el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que ellos mismos testifican en contra de ellos mismos. En ese sentido, es que yo soy cristiano. Yo no puedo poner mi confianza en ningún político y en ninguna política y en ningún gobierno terrenal con más ahínco, con más fuerza que lo que yo creo en el reino de Dios. El reino de Dios no es de este mundo, el reino de Dios es espiritual. Y el reino de Dios ha sido malinterpretado muchas veces. Jesús, cuando estuvo en la tierra y predicaba el evangelio del reino y explicaba el reino de Dios, muchas veces los fariseos, que eran maestros de la ley del reino, eran corregidos por su mala interpretación del reino. Tanto que Jesús le decía: ustedes son unos hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, se paran en las puertas del reino, ustedes no entran ni dejan entrar a nadie. Así que eran maestros de la ley, pero interpretaban la ley desde una perspectiva propia y errónea, y Jesús vino a corregirlos. Por eso es que cuando la gente dice: yo no creo en la Biblia porque los judíos son machistas, porque los judíos abusaban de las mujeres. Yo no tengo problemas con que me digan que los judíos eran machistas o abusaban de las mujeres. Muy probablemente Jesús diría: tú tienes razón, pero no lo hacían a base de la interpretación correcta de la Biblia, lo hacían a base de una interpretación cultural propia que justificaban sus malas acciones leyendo la Escritura. Por eso es que la palabra dice que hay unos que tuercen las Escrituras para poder seguir sus propias concupiscencias. ¿Hago sentido? ¿Están conmigo? Vamos a empezar a discutir el tema. Esa fue la introducción. Miren, protección del ambiente y el derecho a la propiedad privada. No les voy a leer todos los versículos. Esto es clase. Usted tiene que seguir la asignación en su casa. Deuteronomio 25. Hoy me voy a meter en la ley, voy a estar un rato allá en la ley. Usted dice: pero el pastor cambió, ahora él predicaba mucho de la gracia y del nuevo pacto. Y yo predico del nuevo pacto y también predico del viejo. Porque el escriba docto, el que ha nacido de nuevo, puede sacar tesoros viejos y tesoros nuevos para alimentar a su familia. Eso es lo que hacemos los maestros de la palabra. Pero mira, Deuteronomio 25 hablaba de que cada 7 años darás descanso a la tierra. Y te voy a explicar eso. Cada 7 años no segarás ni cosecharás la tierra. Te voy a seguir explicando. El 6º año Dios le proveería al pueblo 3 años de fruto para que comieran en el año 6º, en el 7º que no podían sembrar ni cosechar,
Y en el octavo, porque todavía no habían salido los frutos que acababan de sembrar en el octavo, que es el primero del próximo ciclo. No sé si me hacen sentido. Tú sembrabas en el año 1, sembrabas en el año 2, cosechabas, sembrabas en el año 3, cosechabas, sembrabas en el año 4, cosechabas, sembrabas en el año 5, cosechabas, sembrabas en el año 6 y cosechabas para el 6. Para el 7 que no podías sembrar y para el 8 que era cuando ibas a volver a sembrar, pero la cosecha no estaba ahí. Y el año 7 tú tenías que dejar esos terrenos en buen español baldío, abandonado. Tú no podías pasar ni machete, ni trimmer, ni máquina de cortar grama. Tú tenías que dejarlos crecer como saliera. Y los frutos que se dieran ahí de uva, de lo que sea, se tenían que perder. Tú no te los podías comer. Se los podían comer los animales. ¿Y por qué Dios hizo esa ley? Dios hizo esa ley para que cada 7 años la tierra donde tú cultivas descanse. Pregúntale a un agrónomo si la tierra tiene que descansar. Pregúntale a un agrónomo cómo le conviene a la tierra que tenga descanso. Pregúntale a un agrónomo cómo sembrar un cultivo en un terreno por mucho tiempo sin darle descanso a la tierra. Mata el potencial de la tierra de darte más cosecha. Porque absorbes todos los minerales y no le das break de que ella se recupere. Así que ese año de descanso, Dios lo creó para la tierra. Para que el ecosistema que te alimenta a ti por los cultivos descansara. Para que tú tuvieras fruto el próximo año. Pero te digo más. Ese año 6, 7 y 8... El 6 tú ibas a comer los frutos acabaditos de dar. Pero acuérdate que el año 6 ibas a cosechar ¿cuántas veces? 3. Porque ibas a tener fruto para el 7º y fruto para el 8º. Los frutos del 7º y del 8º te los ibas a comer añejos. Porque ¿qué pasa con una uva, una ciruela, si tú te la vas a comer en 2 años? ¿Qué te comes? Una pasa o una ciruela de esas pasas. Esos frutos que están secos, frutos secos, era lo que tú te comías en el año 7º y en el año 8º. ¿Y sabes qué dicen los que saben de comer cosas saludables? Que esos frutos son una fuente de minerales que aportan magnesio, fósforo, potasio, calcio, hierro y oligoelementos como el zinc y el selenio que tienen propiedades antioxidantes. ¿Sabes lo que estaba también haciendo Dios? Nutriendo bien a su pueblo para evitar el cáncer. Era bruto Dios, ¿verdad? Dan un aporte vitamínico, un gran aporte vitamínico. Son ricos en grasas saludables, aportan proteína vegetal y son ricos en fibra. Así que tú estabas 2 años comiendo frutos que te fortalecían. Y la tierra descansaba. Mírala. Eso está escrito en la ley del pueblo de Israel. Y hoy por hoy nosotros tenemos que pelear con los poderosos del mundo para que le den descanso a la tierra, no maten el Amazonas, no corten los árboles y no quemen los terrenos para sembrar vacas y vendernos carne. Porque cada vez que queman el Amazonas, usted dice, ay, mira para allá, están quemando eso, pero cada vez que vamos al supermercado y compramos carne, para poder producir carne, se está quemando el Amazonas. Y encima las vacas son una de las mejores productoras de metano por los excrementos, que también es un gas que crea efecto invernadero y cambio global. No hablemos de eso. El año del jubileo se llamaba año de la redención de las propiedades vendidas. No, eso era cuando pasaban 7 años de estos que hablé arriba. 7 veces, 7 semanas. Para el año 50, después que pasaba esos 7 veces, para el año 50 venía el año del jubileo. Y en ese año se
redimían las propiedades. Mire esto, si yo le vendía a Carlos una propiedad en el año 25, Carlos me iba a pagar a mí el precio de la propiedad por las 24 próximas cosechas hasta el año jubileo. Así se tasaba la propiedad. Y cuando él me pagaba eso, pues él usaba esa propiedad hasta el año del jubileo. En el año del jubileo, ¿a que ustedes saben a quién volvía la propiedad? A mí, al dueño original. O sea que el Señor estaba a favor de la propiedad privada. Y la preservaba. Y tú la podías vender. Era como alquilarla. Era como un lease. Yo te la alquilo por tantos días, pero a los 50 años regresa a mi familia y a mi heredad. Eso es importante. Los tengo dormidos. Vamos a ver. Aquí, protección contra la esclavitud por deuda. En la India todavía hay gente que son esclavos por la deuda. Y en muchos países del mundo, así pobres, hay gente que por pedir prestado terminan esclavos. Por eso es que aquella mujer viuda le dijo al profeta: mis acreedores vinieron a cobrarme la deuda, no tengo cómo pagársela, y mi hijo y yo vamos a terminar siendo esclavos. Haz algo por mí. Y entonces surge el milagro de los aceites que se multiplican en las muchas vasijas, y ella paga la deuda y le sobra para vivir el resto de su vida. Porque el Señor le proveyó para que no fuera esclava por deuda. También tenemos, si usted lee Deuteronomio 15, está el año de la remisión. Y esto es que cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Mira esa ley. Si cada 7 años el que te debía algo a ti, tú se lo perdonabas, Dios iba a bendecir a Israel, que Israel iba a ser tan próspero que le iba a prestar a otras naciones y no iba a necesitar tomar prestado. El sistema económico de nosotros, ¿en qué se basa? ¿En perdonarle las deudas a la gente o se basa en la usura? En el cobro de intereses y de préstamos casi eternos, de cosas que son negocios que al que coge prestado no le convienen, pero le conviene a los bancos. ¿Por qué tú crees que las naciones tienen que coger prestado? El reino de Dios no es ese. Eso de los bancos prestando, como los bancos internacionales prestando la deuda externa de Puerto Rico, eso no es el reino de Dios. Amén. Protección contra la esclavitud por deuda. Yo creo que lo dejé igual así. Dice: así dice Jehová Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuera vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído, y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos. Hubo un tiempo que el Señor no vio a Israel hacer eso. ¿Y qué le vino a Israel? Opresores, naciones los dominaron.
Y hubo un momento que Israel se arrepintió y perdonó las deudas a los que estaban en deuda. Y entonces el Señor dijo, ahora los voy a prosperar otra vez. Pero hubo disciplina por no seguir esa ley. Mira lo comprometido que está Dios con esa palabra. Que a veces uno se cree que las disciplinas, porque se fueron a favor de otros dioses, fornicaron con otros dioses, eran así, paganos. Mire, una de las disciplinas que Dios le dio a Israel tenía que ver con la deuda de los hermanos, con el sistema de préstamo del país. No era similar al del reino, estaban haciéndolo como lo hacen los usureros, los del mundo, los del reino de las tinieblas, que esclavizan a los hermanos a través de la deuda. Y el Señor pidió cuentas. ¿Ok? Ahí hay un principio también espiritual. Perdona nuestras, como también nosotros perdonamos. Pues. Todavía si tú le tienes una deuda a alguien, anotad. Que yo prediqué de eso hace poco, ¿verdad? De las deudas. Yo creo que sí. Que prediqué de eso o tuve unos días ahí. Así que quizás tú tienes a alguien que no te debe dinero, pero te las debe y te las va a pagar, ¿verdad? Perdónalo para que el Señor te prospere. Jesús dijo acerca de eso mismo, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús dijo, mira, yo voy más. En la ley decía que tú tenías que prestarle a tu hermano, al ciudadano de Israel, y tenías que perdonarlo. Hay otro versículo que Jesús dice, si tú le prestas solamente al que te puede pagar, eso lo hacen los gentiles. ¿Qué diferencia tienes? Págale al que no te puede pagar, préstale al que no le puedes pagar. Es más, dáselo como si se lo hubiese regalado. ¿Por qué? Porque en la mente de nosotros el préstamo es un regalo. Porque si la persona no me lo puede pagar, yo no se lo voy a cobrar el resto de la vida. Y hay gente, hermano, que tú le haces un favor hay gente que te hace hay gente que tú le haces un favor. Hay gente que te hace un favor, mano, y te lo están cobrando el resto de la vida, te lo sacan en cara y lo vuelven otra vez a sacar en cara y vuelven otra vez y te lo sacan en cara. Y entonces es como con un espíritu de manipulación. Después que yo hice esto por ti, tú ahora no me vas. O sea, esa deuda nunca se salda. A veces es mejor coger dinero prestado, porque tú sabes que cuando pagaste el último peso te saldó. Pero los favores, hay gente que los usa para manipular a otros. No haga eso, hermano, que eso no es de Dios. Protección de animales. Sí, porque, bueno, además de que Dios guardó los animales en el arca para preservar los animales en el día del juicio del diluvio, ¿verdad? Mira lo que dice aquí. Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. O sea que cuando Dios ve a alguien maltratando a los animales, para él es un impío o es justo. Un impío. Eso está en la Biblia. La gente dice que la Biblia es en contra de los derechos civiles. Hasta ahora, ¿usted ha visto derechos civiles buenos en la Biblia? Lo que pasa es que depende cómo tú los interpretes. Volvemos a lo mismo que hablábamos el domingo pasado. Los fariseos vivían bajo esa misma ley, pero no la interpretaban bien. Jesús tuvo que venir a explicársela. Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. No le pongas bozal al buey que trilla. Luego Pablo usa eso para hablar de los obreros de la iglesia y dice que a los obreros de la iglesia, si están trabajando en la iglesia, que no le pongas bozal al buey que trilla. Pero la palabra en su contexto original dice que si tú tienes un buey y estás trabajando con él, trillando el campo, arando con los bueyes, que no le pusieras un bozal para que el pobre animal pudiera comer mientras trabaja. Protección de los animales.
Te estoy dando unos ejemplos porque si tú haces un search de la Biblia, te van a seguir saliendo versículos y versículos que yo no te los puedo traer todos. Ya la que tengo es muy larga hoy. En Éxodo 23, 4 al 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Mira lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, la ley en Deuteronomio. Que si tú te encuentras un buey o un asno perdido de tu enemigo, de alguien que te quiere ver la cabeza donde tú tienes los pies, que tú se lo cojas y se lo lleves. Dice que si tú ves un buey, un asno que se cayó por la carga que llevaba, ¿lo vas a dejar ahí tirado? No, que lo ayudes y ayudes a llevar la carga y lo devuelvas. ¿Y por qué Dios hace esto en la ley? No solamente porque está enseñando que al enemigo tienes que bendecirlo como dijo Jesús ahorita, y tienes que amar a tu enemigo y bendecir al que te maldiga. ¿Tú sabes lo que también está haciendo? Lo tienes que hacer porque el pobre animalito no tiene la culpa que el dueño sea enemigo tuyo. Es como cuando el profeta Balaam era la mula de Balaam, ¿verdad? La mula tuvo una visión, una revelación del ángel que estaba allí, el ángel de Jehová. Y la mula le dio susto y empezó a detener al profeta. Y cuando el profeta lo tumbó al piso, el profeta coge una vara, le empieza a dar. ¿Qué es lo primero que le dice la mula? Yo que todos estos años te he servido y ahora tú vienes y me maltratas. O sea que Dios le dio capacidad de hablar para defenderse. Derechos de los animales. Derechos laborales. De esto sí que hay demasiado versículo, así que puse más que uno para que, como dice el refrán, para muestra cuántos botones. Dice, Deuteronomio 5, 13 al 15. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Por esto Jesús le dice a los fariseos que el ser humano no fue hecho para el sábado, el día de reposo, sino que el sábado fue hecho para el ser humano. El día de reposo no fue, el hombre, el ser humano no fue hecho para el día de reposo. Nosotros no fuimos hechos para adorar el sábado. El sábado, el día de reposo, fue hecho para el descanso nuestro. Esta máquina que se llama cuerpo puede trabajar 6 días de sol a sol, pero Dios dijo que el séptimo día tienes que descansar. Y eso es una ley laboral. ¿Qué pasó en la última reforma laboral? ¿Qué pasa en cada reforma laboral en los últimos 40 años? Que días que teníamos libres para estar con nuestra familia, ¿qué ha pasado? ¿Los qué? Los quitaron. Y ahora podemos trabajar 7 días, 24 horas, porque hay electricidad. Y el tiempo de la familia. Y el tiempo del Señor. Y el descanso para mi cuerpo, para mi alma, para perder el estrés. Mi recreación. Mi compartir con mis hijos. Por eso es que, yo no sé, a mí la gente me dice que la Biblia promueve la violación de derechos civiles. Hasta ahora, ¿ustedes han visto eso? Gracias. Protección a los más vulnerables y los derechos a la justicia social. Este me gusta también. Dice, Éxodo 23 del 1 al 3 y 6 al 9 dice, no divulgues informes
falso. Válame, este sí. Carlito, haz nota de que este sería bueno que se lo enviemos a 2 o 3 políticos y gente de este tiempo. Muchachos, yo cuando lo vi, yo dije, no, yo no lo voy a achicar, yo lo tengo que poner completo. Dice, no divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. No imites la maldad. Iglesia, cuidado, no imites la maldad de las mayorías. Ay, lo voy a decir, lo digo. Hay gente que dice, yo no voy a votar por ese porque es minoría y va a perder. Pues entonces vota por la mayoría. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. No te parcialices contra el pobre cuando el pobre demanda algo. Cuando la mayoría está tratando de hacer algo ilegal, está tratando de hacer algo injusto, no te vayas con la mayoría. Hay muchas veces, la mayor parte de las veces, que la mayoría lo haga no significa que están correctos. Si Martín Lutero se hubiese ido con la mayoría, no hubiera reforma. Que por cierto, ayer celebrábamos que él puso las 95 tesis en la catedral y empezó ese proceso de reforma teológica dentro de la iglesia católica y luego de lo que es el protestantismo. Pero imagínate si te hubieses ido con la mayoría. La mayoría del mundo son muchos los llamados y cuántos los escogidos. Pues siempre la mayoría va a estar a favor de otra cosa. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. Este es el que yo quiero enviarle a muchos políticos. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice, no le quiten la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno. Porque nubla la vista y tuerce la sentencia justa. Los sobornos políticos, ahí están. Nubla la vista, porque ya ahora el que me dio el soborno, yo no veo lo malo que hace. Y tuerce la sentencia justa. Ah, eso es injusto. No, pero como él me ayudó en la campaña. Como me van a dar el voto, yo voy a decir que lo malo es bueno. Un momento de indignación profética, gracias, amén. Oren por mí. Dios da promesas condicionadas. Y cuando Dios da una promesa condicionada y la condición es hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Por eso Santiago dice: pero si hacéis acepción de personas, cometeréis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y Santiago está ¿en qué pacto? Nuevo pacto, gracias. ¿Y de qué estaba hablando? De que a la iglesia llegaba el rico y lo sentaban en la silla al frente. Y llegaba el pobre y le decían: ay, mira, te tienes que sentar en el piso porque no hay silla para ti. Hacían acepción de personas en la iglesia donde Santiago le escribió. Marginaban a los pobres, los trataban mal. Por eso Santiago dice: no son los ricos los que los oprimen a ustedes, pero ya ellos tendrán su justa condenación el día del Señor. Así que mire, nosotros nos tenemos que acordar de los pobres.
y luchar por sus derechos y siempre que un pobre se levante a clamar por un derecho, a clamar por algo, usted tiene que estar allí. Ahí dice que no lo deje. ¿Qué dice ahí? Que no lo dejes, que no lo calles y nunca aceptes un soborno. Si tú quieres ser un cristiano de verdad, un hombre, una mujer de reino, no puedes aceptar un soborno. Porque entonces el que te pagó por un favor comprometió tu juicio. ¿Eso es lo que dice ahí? ¿Vas a tener qué? Va a torcer la sentencia justa. Comprometió tu juicio. Palabra fuerte dices, maestro. Protección a los más vulnerables, continúa, dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, esto es Levítico 19 del 9 al 10, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden, no busquen hasta el último recinto de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído, déjenlas para los pobres y los extranjeros, yo soy el Señor su Dios. ¿Usted sabe por qué Ruth se fue detrás de los que cosechaban en los campos de Booz a recoger las espigas que a ellos se le caían? Porque en la ley decía que los extranjeros había que dejarle que esa cosa que se cayera, dejarla para que ellos no pasaran hambre. Y ahí fue que Booz la vio trabajando y dijo, ¿y tú quién eres? ¿Qué tú haces aquí? Terminó casándose con ella, la redimió. Pero Ruth no estaba robándose el trigo. Ruth estaba cumpliendo con la ley. Ella tenía derecho de que todo lo que se le cayera a los obreros de Booz, recogerlo para ella y Noemí. Porque ella era extranjera. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes son extranjeros y advenedizos en este mundo? Que tu patria no es esta, que es una celestial, que viene en el día del Señor Jesucristo. ¿Tú sabes lo que todos estos versículos dicen? Acuérdate cuando tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Acuérdate cuando fuiste extranjero y te oprimieron en la tierra de Egipto. Te están diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdate cuando a ti te oprimieron, cuando a ti te esclavizaron y no le hagas eso a tus extranjeros. Esos son buenos para las leyes de inmigración. Que si este es extranjero, hasta nosotros somos mexicanos. Todo el mundo es mexicano ahora. Yo no sé, yo como que vine hoy prendido antes de las elecciones. ¿Cuántos días quedan? Al tercer día yo espero que resuciten, ¿saben? Hoy, mañana y el martes, ¿resucitarán o no resucitarán? Pues Ruth y Booz, en capítulo 2, lo pueden leer. Allá, todo esto se los vamos a estar publicando después. Derechos de la mujer. Pastora, ¿cuánto tiempo me queda? Ya sé que. ¿Lo dejo para el domingo que viene? No me va a dar tiempo de terminar ahora. Derechos de la mujer. A la mujer, la Biblia dice muchas cosas muy bonitas de la mujer. Ahora, los feministas y el mundo secular dice que la Biblia justifica el patriarcado y el machismo. Eso es lo que ellos dicen que la Biblia dice. Ahora, miren lo que yo leo en la Biblia. Lo primero que leo es que las cartas de divorcio, contrario a lo que la gente piensa y lo que los fariseos pensaban, que ellos podían escribir una carta y mandar a la mujer para casa del papá cuando les diera la gana. Y que les diera la gana era que vieron una vecina que estaba más bonita que la mujer y dijeron, pues me divorcio de la mujer mía y me enamoro de la otra. Qué fácil sería, ¿verdad? Amén. Pero la ley lo que decía era que solamente se podía dar carta de divorcio si había una inmoralidad, o sea, adulterio. Y a Jesús le preguntaron,
¿Y por qué, si los dos son uno solo y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, por qué se nos dio carta de divorcio? Y Jesús le contestó lo siguiente: a ustedes se le dio carta de divorcio no porque era el plan original de Dios, sino por la dureza del corazón de ustedes. Es la dureza del ser humano lo que hace que el divorcio en ocasiones sea necesario. La dureza de no perdonar, de no arrepentirse. ¿Cuántas veces a parejas que han estado conmigo en consejería matrimonial yo le digo, están al borde del divorcio, pero el problema no es lo que pasó, es la dureza del corazón de ustedes? Dureza del corazón del que falló, que no se quiere arrepentir, y dureza del corazón del que recibió la ofensa y no quiere perdonar. Y muchas veces están los dos en las dos posiciones. El que ofendió y está ofendido es el hombre y la mujer también, porque todos nos ofendemos muchas veces. Eso dice la Biblia en Santiago. Mira esto. Jesús y la mujer sorprendida en el adulterio. O sea, a pesar que la carta de divorcio es para las mujeres que están en adulterio, mira lo que hace Jesús con esta mujer que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Quiere decir que la sorprendieron con las manos en la masa y no era la masa de ella, era la masa de otra. ¿Me entendió? Si no me entendió, se lo explico ahorita. Se la llevan a Jesús. ¿Y sabe qué dijo Jesús? A todos aquellos que estaban allí clamando por la ley: vamos a apedrearla, vamos a apedrearla, vamos a apedrearla. Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la escritura que los más viejos allí fueron los primeros que tiraron el peñón al piso, porque tenían más pecado acumulado que los más jóvenes. Y el único allí que tenía cero pecado, libre de pecado, que pudo haber cogido todas las piedras que los demás soltaron y apedrar a aquella mujer, le dijo a la mujer: vete, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esa es mi Biblia. Esa es mi revelación. Esa es mi verdad. Mi verdad dice que por la dureza del corazón del hombre, una mujer y un hombre se pueden divorciar por causa del adulterio, pero que aún si el corazón es como el de Jesús, hay perdón para el que haya cometido adulterio. Y que ninguno está en posición de condenar. ¿Sí o no? El valor del hombre y la mujer en la Biblia. Mire, como dijo Jesús en un principio, el plan de Dios es que fueran uno. Siendo uno, no hay ventaja. La ventaja se nota en la competencia entre dos o más. Si dos personas son uno, no hay competencia. Si dos personas son uno, no hay ventaja entre uno y el ¿qué? Y el otro. ¿Por qué? Porque no hay uno y otro. Son uno. Cuando dos son uno, no hay competencia. No hay ventaja. Son uno. Ese era el plan original. Entonces ahora tú me dices, ¿y por qué entonces tenemos estas situaciones? En Génesis 3:16 lo dice: la voluntad de la mujer cae sometida a la del marido, no como plan original de Dios para la mujer, sino como consecuencia de la esclavitud del pecado. La raíz del machismo, que el hombre se enseñoree de la voluntad de la mujer, no era el plan de Dios. El plan de Dios en un principio es que los dos fueran uno, que los dos tuvieran el mismo lugar, que no hubiera competencia entre uno y el otro, que no hubiera ventaja. Pero el pecado hizo que la mujer recibiera unas consecuencias, y el machismo es resultado del pecado, no del plan de Dios. Así que a mí no me pueden decir que la Biblia promueve el machismo, porque la Biblia no promueve el pecado. Ahora, los que promueven el pecado, esos sí están promoviendo el machismo. Porque esa es otra. Lamentablemente la gente dice: no, vamos a luchar por la igualdad de la mujer. Entonces las mujeres están igual de sinvergüenza que los hombres. Y a veces hasta peor. Miren, no luchen para esa igualdad. Que nosotros los hombres estamos tratando de luchar para no ser sinvergüenza. Por lo menos los cristianos.
Entonces las mujeres luchando para ser, yo tengo derecho a ser igual de sinvergüenza que tú. Y yo me acuerdo que antes tú pasabas por una barra de esa, chinchojo, cafetín, tralalá, y tú no veías mujeres allí, a menos que fueran, tú sabes, de mala fama. Ahora tú vas y tú ves muchachas, lunes, martes, miércoles, como si fueran hombres. Mira cómo dice, como si fueran hombres. Ah, porque ellas tienen los mismos derechos de ser así. No, mire, no promueva el pecado. Eso es daño para nosotros, para los hombres y para las mujeres. En Génesis 3:15, fíjese, a pesar de que por la mujer entró el pecado a la vida de Adán, porque la mujer fue la primera que tomó el fruto por consejo de la serpiente, y ella le da de comer a Adán. A pesar de que la mujer pasó por eso y tiene unas consecuencias en el verso 3:16, en el verso 3:15, Dios mismo le dice a la mujer, entre la serpiente y tú va a haber enemistad y tú vas a ser la puerta de la simiente que le va a aplastar la cabeza a Satanás. O sea, tú trajiste a Adán el pecado, pero tú también vas a traer el Redentor del mundo. Por eso es que ¿a quién escogió Dios para traer a Jesucristo a la tierra? ¿A un hombre o a una mujer? Ahí está. O sea que hay honra. El enemigo te trató de deshonrar, pero yo te voy a poner en honra. ¿Me entendió lo que le quiero decir? En Cristo, dice la Escritura en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y fíjate que tiene varón y mujer en las mismas categorías sociales de discrimen, que es el griego y judío, esclavo y libre. Cuando tú divides una sociedad entre los nacionales y los extranjeros, judío, griego, americano, mexicano. Todos los mexicanos somos todos los hispanos. ¿Está bien? De México para abajo, todos los que hablamos español somos mexicanos. Y algunos americanos se creen que los puertorriqueños son mexicanos también. ¿Así? Cuando tú divides la sociedad, los nacionales, los judíos y los gentiles, estás haciendo una barrera social. Cuando tú divides una sociedad entre esclavo y libre, hay una barrera social. ¿Y cuál era la otra barrera social que en Cristo se derribó? Varón y mujer. Porque somos uno. Si somos uno, no hay competencia. No hay uno más aventajado que el otro. Pero eso es lo que predica la Biblia. Ahora, usted me va a decir a mí que eso no es lo que ha pasado muchas veces en muchas culturas, ni judías ni cristianas. Y yo te voy a decir que tienes razón, que muchas veces en culturas judías y cristianas, malinterpretando la Biblia, han perpetuado conductas pecaminosas y conductas que son de culturas que no representan al reino de los cielos. Y que tú tienes razón en eso. Y que nos toca a nosotros hacer la diferencia. Y tú me vas a decir amén. No los escuché decir amén. Me quedé solo aquí, yo me motivé solo. Amén. El pastor sigue predicando. Que, aunque es tarde, vamos a terminar hoy. Aquí. Las hijas de Zelofejat y la herencia de las mujeres de Israel. La apelación de los derechos en la Biblia. Esto es un testimonio de 3 mujeres que fueron a apelar ante Dios el juez. Fueron al Tribunal Supremo y se pararon delante de Moisés y le dijeron: oye, mi papá murió camino del desierto en la rebelión de los de Coré. Mira lo que le dijeron. Mi papá fue uno de los que se rebelaron cuando se rebeló Coré, que la tierra se los tragó. Pero nosotras 3 queremos el derecho de heredar lo que él le tocaba, aunque no tengamos hermanos varones. Y Moisés entró a la presencia de Dios y mira lo que Dios le contestó. Bien dicen las hijas de Zelofejat, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ellas.
Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Así que todavía no habían entrado a la tierra prometida, estaban empezando a planificar cómo se iban a distribuir la heredad. Y ya hubo una apelación de una mujer y Dios la escuchó y cambió la ley. Y estableció una ley nueva. Y tú me dices que Dios está en contra de las mujeres. Y que Dios está en contra del favor y de los derechos a la mujer. Y que Dios promueve el machismo. Y una sociedad patriarcal abusiva de las mujeres. No había ningún hombre en la Biblia entrar en la presencia de Dios a pedir una apelación y una enmienda a la ley que se le haya dado así. A ninguno. Ustedes me ven así como medio molesto. No es que estoy molesto, es que esto... Para mí me indigna que la gente diga que la Biblia dice cosas que cuando tú lees la Biblia no son lo que dicen. Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Esto ahora mismo ustedes quizás no lo entienden. Porque tú sabes eso, que tú te cases con la cuñada tuya. Sí, y quizás el hombre ya estaba casado, pero en esa cultura se podía tener más de una esposa. ¿Y cuál era la idea de eso? Mira lo que dice ahí. Cuando hermanos habitaren juntos. ¿Tú sabes lo que hubiese pasado a esa mujer si esa ley no estuviera y su esposo moría? Hay dos hermanos que viven juntos. Viven con su esposa y sus hijos en la misma casa. Si un hermano se moría y esa ley no estuviera, la mujer se quedaba en la calle. Esa ley obligaba al otro hermano a recibir a su cuñada como si fuera una de sus esposas y mantenerla en la casa con la misma honra que la esposa. Era como, no perdió el privilegio que tenía antes, o el privilegio no perdió el estatus que tenía antes cuando su esposo estaba vivo. Sigue siendo esposa en la casa, o sea, jefa. Carlito, dime que las esposas no son las jefas. No digan nada, que tiene a Iris al lado. La mía está lejos, pero Iris está al lado. Se mantenía así, en el mismo estatus. Dios la preservó. Mira, me fui bien atrás. Aquí. Mire, Jesús rompió las barreras culturales haciendo la voluntad del Padre. Cuando Jesús habló con la samaritana, que era mujer, que tenía 6 maridos y ninguno era de ella, que era samaritana y los judíos no hablaban con los samaritanos. Jesús rompió barreras culturales, barreras religiosas, barreras entre hombre y mujer. Él rompió todo eso para ministrarle a ella. ¿Y tú sabes lo que dijo? Que esa era la comida que él tenía, hacer la voluntad de su Padre, la obra de su Padre. Quiere decir que el Padre está de acuerdo con derribar esas barreras culturales. 6 maridos que no son de ella. Pero, ¿ves? La gente dice que Dios promueve el maltrato a las mujeres. Efesios 2, 13 y 15 dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Diga conmigo, nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio, o sea, la cruz, el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. En Cristo
esas barreras que nos dividen como dentro de la sociedad y esta sociedad con la otra, y esas diferencias culturales se derriban, porque en Cristo todos somos hijos del mismo Padre, todos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, todos tenemos la misma herencia, todos somos uno por el Espíritu, en el Espíritu Santo, todos tenemos comunión, todos tenemos unidad, todos somos uno. Eso es lo que Cristo promueve. Eso es lo que la Biblia promueve. Ahora, la gente que dice que eso no se ha visto en todas las culturas cristianas o en todas las tradiciones judeocristianas, tiene razón, no se ha visto. Pero en lo que no tienen razón es decir que esta Biblia lo que promueve es lo que ellos han visto. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Esta Biblia no promueve maltrato a la mujer. Dito, no promueve el maltrato ni a un buey, ni a un asno. No va, es como dijo Jesús, Él le da de comer a los pajaritos, no te va a dar de comer a ti que tú eres su hija, mujer, que tú eres su hijo, hombre. Pues si cuida los animalitos, ¿cómo no te va a cuidar a ti, hombre y mujer, que eres hijo? Aquí no hay abuso. El abuso es alguien que leyó la Biblia y la interpretó para abusar. Pero no es lo que la Biblia te invita a hacer. La Biblia no invita a tener cultura que se maltrate la gente, que se maltraten los unos a los otros. Por el contrario, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros cumpliéramos esa ley, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué pasaba con la violencia de género? ¿Qué pasaba con la violencia doméstica? ¿Qué pasaba con la violencia contra los niños? ¿Qué pasaba con la violencia contra los ancianos? ¿Qué pasaba con la violencia entre naciones? ¿Qué pasaba con la pobreza? Díganme, todo eso no existiría. Existe porque la gente no sigue el mandamiento de la Biblia. Amén. Póngase en pie que ya hemos terminado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, te damos toda la gloria y toda la honra y te pedimos que tú que inspiraste las Escrituras para traer vida y vida en abundancia, justicia y verdad, gracia y verdad, revélate a nuestras vidas, Señor, y revélate a las vidas de aquellos que se contraponen a la Escritura y a la palabra, aquellos que la critican sin causa, aquellos que la escudriñan no para hallar la vida, sino para desarticular la palabra y desarticular tu iglesia y hablar mentiras. Señor, la Escritura, si se interpreta correctamente, si se busca el corazón tuyo, el propósito tuyo desde el principio, cuando creaste al hombre, cuando creaste a la mujer, tú los creaste para que fueran uno. Y no los pusiste a uno por debajo del otro, ni a uno en dominio del otro, sino que juntos tenían un propósito. Ayúdanos a vivir la justicia que en esta Escritura está escrita a base del mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Y ayúdanos a sanar aún el amor propio que tantas veces nos hace falta. Ayúdanos, Señor, así también a amar a los demás. Ayuda a restaurar el corazón de los que tienen poca autoestima, de aquellos que han sido violentados, de aquellos que han sido, Señor, atacados, abusados, y que por eso a veces atacan, abusan y odian a los que lo abusaron. Ayuda a los que han sido ofendidos a perdonar a sus deudores. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Perdónanos, perdona, ayuda a perdonar, Señor. Ayuda a sanar, ayuda a los que tienen una perspectiva diferente a ver tu revelación de la verdad. Y ayuda a tu iglesia
a obedecer tu palabra y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre poderoso de Jesús, los embajadores del reino dicen amén. Dios les bendiga, y a los que están en Facebook, buenas tardes, bendiciones.